Buenas noches, soy Percy Vilches Salvatierra y este es el episodio de los lunes de Libertad bajo palabra, día que debemos atender una de las circunstancias más candentes, controvertidas e importantes de la historia política del país de los últimos años. Contra todo pronóstico, se ha realizado la vacancia del presidente Vizcarra y se han dado una serie de actos que son muy discutibles por parte de todos los involucrados. Hay unas manifestaciones en Lima, en Arequipa, en diversas regiones, y hay mucha gente que está saliendo a hablar con una desfachatez absolutamente descarada, que se ha producido un golpe de Estado. Habría que recordarles a todos esos comentaristas y analistas que puedo decir que presuntamente son asalariados del régimen, ¿no? Sin ningún problema, que el golpe se dio el 30 de septiembre del año pasado. Fue un golpe soft. Hay que percatarse de qué tan grande será la ineptitud de Vizcarra y la indignidad de Vizcarra, que habiendo disuelto un Congreso para que en teoría se le deje trabajar, con el Congreso que él dispuso prácticamente a su propio modo, se ha realizado una vacancia que se venía exigiendo no de los últimos meses, sino por las últimas revelaciones que se han dado en los medios periodísticos en las últimas semanas, sino por hechos que se sabían ya en el momento que él asumió la presidencia de la República. Yo he escrito justamente una media hora antes de que se inicie el procedimiento de vacancia en el Congreso, un ensayo que se titula 10 reflexiones sobre la eventual vacancia del presidente Vizcarra, que está en mi web de Libertad bajo palabra, y les insto a revisarlo. Pero lo primero que habría que recordar es que ahora la situación más grave sucede en torno de si Vizcarra aceptará el fallo del Congreso o será rebelde y se manifestará con el apoyo de la progresía y de los partidos que le han dado su aval de todo este tiempo y también con las Fuerzas Armadas. Ese es el principal problema porque mañana hasta las 5 de la tarde, que en teoría el presidente del Congreso, Merino, que ya se podría denominar que es el presidente de la República, debe asumir el mando con todos los protocolos y las formas que deben a ese cargo, pueden pasar muchas cosas. Lo primero que se pueden agarrar de ciertos formalismos, como que no hay una resolución en el diario oficial del peruano. El diario oficial del peruano, por supuesto, en este momento está dependiendo del Poder Ejecutivo, que tiene como titular para cierto lado de la realidad peruana a Vizcarra, que ya no se le puede llamar el presidente Vizcarra. ¿Esto qué implica? Que posiblemente mañana no haya ninguna resolución con el fallo que ha dado el Congreso respecto de la vacancia. ¿Eso qué significa? Según, digamos, los procedimientos del mismo Congreso, y fíjense que esto solamente es un detalle técnico, tendría que publicitarse este fallo de vacancia en otro medio, pero sería por lo menos 24 horas después. ¿Eso qué significa? Que en el curso de esas otras 24 horas prácticamente estaría descabezado el país y va a ser francamente una situación bien complicada si se va a tener que recurrir a los estamentos armados que ya han dado en reiteradas ocasiones muestras de su aval al destituido presidente, expresidente Vizcarra, ¿no? Entonces, habría que hilar fino por ahí. Esto es algo que nadie lo había tenido pensado porque hace unas semanas César Acuña había acudido al Palacio de Gobierno y había establecido una suerte de pacto con Vizcarra, dándole para todos los efectos todos los votos de sus congresistas, que son 21, ¿no? Es una fuerza muy importante en el Congreso para que no se dé la vacancia. Pero en hora de la tarde esta información se filtró y además de la defensa tan torpe que hizo el presidente en la mañana, que llevó a su abogado solamente como un objeto decorativo y que al final, como si tuviese todas las credenciales morales, atacó al Congreso diciendo que había 68 individuos de que estaban también con procesos pendientes. Ahora, esto no significa que se haya dado un gran triunfo de la democracia ni del republicanismo, pero sí ha sido un momento
en que se ha efectuado una acción que tiene un peso simbólico muy importante. ¿Por qué? Porque significa que quienes en el futuro asuman un cargo de representatividad tan importante como la presidencia, si se ve que no tienen las condiciones, digamos que ya se han establecido los precedentes para que se efectúe este tipo de sanción. Entonces yo creo que es algo muy positivo. Ahora que en el Congreso hay gente que sí, que puede ser hasta despreciable, no tengo la menor duda, pero como expuse en el ensayo que les había recomendado al iniciar esta elocución, si hay un momento que estás despeñándote, que estás cayéndote al abismo y hay un delincuente que te estira la mano por el hecho de que sea un delincuente, ¿te vas a ir al precipicio? Creo que no. Entonces hay que tener cuidado con no desestimar a los congresistas por las irregularidades personales que tienen muchos de ellos. Entonces yo creo que esa es una verdadera farsa que se ha estado dando este último tiempo acerca de la naturaleza muy positiva de Vizcarra, no solamente por los hechos que se han venido exponiendo ya en los medios de prensa los últimos días, queda acreditado de que en ningún momento ha realizado una lucha plena contra la corrupción, sino de que ha habido una manipulación semántica de todos esos términos. A ver, vamos a ver. Estoy recibiendo una información aquí en el WhatsApp y tal. Entonces, estaba reiterando esta posición. Veo que mucha gente ha dispuesto todos sus argumentos para defender la legitimidad y la permanencia en el poder de Vizcarra y simplemente como lo he venido sosteniendo en varias semanas, en artículos y ensayos y también aquí en el programa, eso es francamente un acto de villanía y que puede deberse únicamente a que tienen un fallo mental o que son asalariados del régimen, porque no hay ninguna otra posibilidad. Ahora, algo que se debe comentar es, vienen, en teoría, 8 meses o 9 meses en los que va a disponerse del poder por gente como Merino y compañía, que por supuesto van a hacer una repartija de todos los ministerios y todo lo demás. Eso es algo que no se puede negar. Pero ¿saben cuál es el punto que no está tratando ningún analista? Que es más fácil fiscalizar a un presunto corrupto o un sujeto de lo peor durante 9 meses con los ojos de la atención pública y de todas las entidades fiscalizadoras sobre su gestión, que a un individuo que si se le deja llegar hasta el 28 de julio de 2021 va a tener prácticamente 3 años en el poder y con el aval no solamente de los medios de prensa, sino de diversos sectores de la política peruana que son de los más putrefactos, al igual que el fujimorismo, a quien consideran que es la única bestia negra del país, y eso es una mentira. El fujimorismo, por supuesto que sí, es una fuerza política terrible, pero la gente que maneja a Julio Guzmán, la gente que te maneja a la izquierda, sobre todo la izquierda progresista y que están a favor de mantenerlo a Vizcarra en el poder, son de lo peor, pero no hay quien se lo diga. Bueno, por lo pronto yo lo estoy haciendo acá en este espacio porque ya siento que podría estallar en la cabeza a cualquier ciudadano que atiende estas cualidades que yo estoy mencionando, estas realidades, pero no ve que nadie las exponga o las defienda, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y así que tenemos que tener mucho cuidado, como decía. Entonces acá el problema va a ser, como estaba comentando, si el presidente Vizcarra se empecina en no aceptar el fallo del Congreso, cosa que sería bastante presumible dado el aval de las Fuerzas Armadas y de estos grupos que manejan ciertos intereses en la política peruana. Y francamente no veo que el Congreso tenga una mayor opción para hacer prevalecer su fallo, pero téngase en cuenta que los actos que ha realizado el Congreso hoy son absolutamente legítimos y constitucionales. Y si Vizcarra va a intentar incumplir el mandato que se le ha dado de destitución del cargo que tenía hasta hace unas horas, va a estar cometiendo el delito de sedición. Así que por donde se mire, salvo que Vizcarra se instale en el poder durante décadas, tarde que temprano va a ser procesado.
Lo interesante es que si se efectúa el traspase del poder mañana, probablemente el miércoles esté dictando por lo pronto un impedimento de salir del país, una detención preliminar e inclusive una detención preventiva, ¿no? Una prisión preventiva. Eso tengan la plena seguridad porque se han enumerado y corroborado varios indicios de presuntos actos de corrupción durante su gestión en Moquegua, y lo ideal es que se empiece a evaluar, a juzgar, a fiscalizar, a indagar exhaustivamente todos los actos que se han cometido durante su gestión esos últimos años, ¿no? ¿Qué consecuencia puede tener para el electorado? El electorado, francamente, en el país no tiene ninguna orientación, ningún político se encarga de darles una orientación, entonces terminan siendo muy manipulados. Es bastante desagradable y penoso ver a un grupo, digamos, más o menos importante de ciudadanos que salen ahora, le dan cobertura en todos los medios, saliendo a protestar contra el Congreso como si el Congreso fuera un ente que ha obrado de manera perversas en contra de Vizcarra. O sea, Vizcarra se ha labrado a pulso su ruina y el Perú igualmente siempre está labrándose a pulso su ruina. Y su ruina y su desgracia es entregarle una confianza ciega a gente que no tienen ningún mérito ni merecimiento, ¿no? Yo siento entre vergüenza y risa de ver a Julio Guzmán creyéndose que puede comandar a un grupo de gente como ese hombre, no sé, no, una impresión hasta fisonómica de que ese individuo nunca le ha hecho frente a nada ni a nadie, ¿no? O sea, no es casualidad que se salió corriendo aquella vez de la cena de amor que tuvo, etcétera, con el incendio ese ridículo, y que él quedó en un ridículo tan grande, y que ahora se le permita creerse que es un Adalí de masa, francamente es una vergüenza, ¿no? Ahora, el Perú nunca ha sido un pueblo enteramente valiente, también es algo que me pesa decir, ¿no? Porque ahora salen con dos, tres marchas, y la verdad que las marchas deberían haberse dado hace mucho tiempo, pero no solamente contra el Fujimorismo, sino también contra el mismo Vizcarra en el momento que asumió la presidencia, porque aquí o se peca de ingenuos o francamente no hay ningún sentido de responsabilidad por cuenta de los propios ciudadanos. Entonces tenemos que aprender a hacernos cargo de nuestras responsabilidades. Me pongo a recordar algunos episodios de nuestra historia, que siempre estoy haciendo algún tipo de reflexión sobre ello porque veo que no aprendemos de nuestros errores. Y la verdad que si este tipejo que hace unos instantes o hace una hora se ha atrevido a darle un tremendo puñete al congresista Burga, bueno, hay que decir no solo que es un pobre diablo, sino que tiene la suerte, puede ser peruano, porque no tiene los antecedentes que en otros países, si no estoy haciendo un elogio a la violencia, pero tranquilamente en otro país hubiese salido algún otro con una pistola y le hubiese metido un balazo, ¿no? Los estadounidenses lo hacen todo el tiempo. Los mexicanos, bueno, se agarraban a balazos hasta los constituyentes de 1917 en Querétaro, ¿no? El Perú no tiene esa tradición, para bien o para mal, pero creo que en cualquier otro país, por las circunstancias tan, no puedo decir que sean tan inidóneas, porque sería un egoísmo, pero con unas circunstancias tan desastrosas, ¿sí? Y tan indignantes para todo lo que pueda corresponder a la honra o el honor nacional, se hubieran producido varios magnicidios, ¿no? Ahora, hay una tira de constitucionalistas que son muy pegados a las formalidades y dicen que la vacancia no tiene nada que ver con estos efectos. Ya con el antecedente de hoy, el Tribunal Constitucional francamente incidiría en un gravísimo ridículo si desdice esta práctica que ya se está siendo sostenida en el tiempo. Como he comentado también en otras oportunidades, es decir, el hecho de que la vacancia por incapacidad moral en el siglo XIX se haya referido solamente a un tema, digamos, de incapacidad mental, eh, no tiene nada que ver. Ahora, si lo agarramos por el lado de la gracia o del chiste, digamos, un personaje que todo el tiempo miente es o cínico o francamente un psicótico que vive en su propia realidad, y Vizcarra es el hombre que creo que ha mentido más al país como ningún otro presidente. Es algo que me sorprende, pero es una realidad.
estamos esperando, cómo no, que el presidente Vizcarra llegue de una vez a lanzarse a ver si se va por las buenas o espera a ver qué cosa pasa, pero no se anima todavía a salir a la luz pública con sus manifestaciones que estamos ansiosos por criticarlas, ¿no? Vamos a ver, me dice, el presidente Vizcarra ha lanzado un oficio, Manuel Merino de Lama está enviándole un oficio a Martín Vizcarra, dice, que se dirige para comunicarle que el Pleno del Congreso en sesión virtual aprobó la resolución número 001-2020-2021, cuya copia autenticada junto, mediante cual se declara su permanente incapacidad moral como presidente de la República, según lo establecido en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, y la vacancia de la presidencia de la República, debiendo aplicarse las normas de sucesión establecidas en el artículo 115 de la Constitución. Lo que comentábamos en un inicio, esto está muy bien redactado, es lo que corresponde, pero por el momento tenemos que esperar a ver la reacción de Vizcarra, porque hay una suma de intereses que francamente podrían poner en entredicho esta resolución francamente admirable del Congreso, que como decía, los congresistas pueden tener miles de errores y pueden ser personajes absolutamente negativos por ratos, pero hasta el peor de los canallas puede hallar un momento de iluminación. Y ese momento de iluminación lo han tenido. La desgracia del país es que aquí nadie respeta ninguna institucionalidad y estamos llenos de paradojas. Es un Congreso que ciertamente viene de una acción golpista producida por el mismo individuo que acaban vacando. Entonces esto da para escribir, pensar y reflexionar cualquier cantidad de cosas en el orden de la teoría, pero nuevamente en el orden práctico estamos prácticamente sujetos a la incertidumbre y a la sorpresa, la misma que nos ha tomado en las horas de la tarde con esta resolución que nadie se la veía venir, y lo que debiera ser un momento de júbilo nacional es tergiversado y manipulado de todas las formas posibles por una gama de gentes que tienen también todos los adjetivos descalificativos para que se puedan referir a sus propias condiciones personales y existenciales, ¿no? Ese es el tema que estamos tratando ahora mismo de la vacancia que se ha dado y que parece que nadie más lo va a aceptar. Hasta que el presidente no se pronuncie, o hasta que el presidente Vizcarra no se pronuncie, prácticamente no veo yo un mandato del Congreso que pueda ejercerse. Pero siendo responsables y cívicos, los ciudadanos peruanos deberíamos entender que en este momento debemos estar con el fallo del Congreso, sino que lamentablemente nuestra tendencia autoritaria ha garantizado, auspiciado y avalado a cualquier cantidad de personajes autoritarios, que Vizcarra es un autoritario menor, deslucido, pero que ha podido calar en la mentalidad de la gente, que extraña, cómo no, a personajes como Fujimori, Odría, o el mismo Velasco con los aciertos y desaciertos que tuvo. Entonces, mientras esta circunstancia de la idiosincrasia nacional no se altere, prácticamente vamos a seguir en las mismas, y como se ha visto, los candidatos para el 2021 son de lo peor, y por más que están realizando alianzas, no vemos que haya una alternativa, francamente, para que el país pueda salir adelante. Entonces, lo que habría que preocuparnos es, si asume Merino, que se pueda dar algún tipo de garantía de que el proceso electoral del próximo año se realice. Así entre el peor de todos los candidatos, tiene que haber un quebrantamiento del poder que van a asumir, ¿no es cierto?, Merino y su compañía, porque no se puede evitar el proceso electoral del próximo año, sea como sea. Como yo lo he manifestado en algunas oportunidades, yo pienso que el 2021 al 2026 es prácticamente un lustro que se arranca ya estando perdido, pero tiene que trabajar la gente que quiere que el país francamente progrese y cambie, en términos no solo de un ejercicio político activo, sino también en una transformación
muy pertinente, ¿no?, de lo que es la sociedad. Porque si no se realiza una alteración de cómo está constituido el país, vamos a repetir una y otra vez, como en una película de terror, todo lo que estamos viviendo hasta este momento. Veo que son las 9:25, bueno, el presidente Vizcarra todavía no participa ya está, no participa todavía de la comunicación que tiene pendiente. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer un break sobre este tema de Vizcarra y vamos a analizar el otro tema muy importante que ha sacudido al mundo estos días. Son las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Del mismo modo que la mayoría de la gente se equivoca, se fanatiza, se exacerba por el tema de Vizcarra, he visto una gama de análisis, de comentarios disparatados, inclusive de peleas, ¿no?, entre la gente. Yo mismo he tenido algún altercado de repente virtual porque hay un grado de fanatización muy tremendo. Me están haciendo la seña de que ya arrancó, me parece, el presidente, entonces vamos a pasar con él y luego regresamos para hacer las críticas que corresponden. Adelante, Radio Miraflores. El presidente bromea un poco con ellos, hay una sonrisa del mandatario, el ánimo parece ser bueno, pese a las circunstancias. Mónica, bueno, saca sus documentos, saca sus papeles, el presidente Vizcarra, vamos a escuchar. Muy buenas noches, queridos compatriotas de todo el país. Cuando esta mañana asistí al Congreso de la República, lo hice por tres razones fundamentales. Primero, por mis convicciones democráticas. Asumí el gobierno en el marco de la Constitución y durante estos 2 años y 8 meses de gestión, todas mis decisiones estuvieron apegadas a la ley y al Estado de Derecho. Enfrenté las sucesivas crisis siempre respetando la legalidad y con la Constitución en la mano. En segundo lugar, fui al Congreso porque ante todo me debo al pueblo peruano. Durante toda mi gestión siempre actué de la mano de la ciudadanía. Al enfrentar a la corrupción, al promover el referéndum, al impulsar las reformas institucionales, ha sido el pueblo peruano mi mayor respaldo y fortaleza. Y en tercer lugar, fui al Congreso porque en medio de la peor crisis sanitaria de la historia, que tiene consecuencias en la salud, en la economía y en la sociedad, el Perú no podía prolongar ni un instante más la inestabilidad y la incertidumbre que le hacen un grave daño al país. Esta noche, el Congreso de la República ha votado por la vacancia presidencial. Como dije al concluir mi discurso de la mañana, la historia y el pueblo peruano juzgarán las decisiones que cada quien toma. En línea con mis convicciones democráticas, manifiesto que, sin estar de acuerdo con la decisión que ha tomado hoy el Congreso de la República, donde se ha impuesto no la razón, sino el número de votos de los representantes del pueblo, quien aparentemente se olvidaron de a quién representan, finalmente llegaron a 105 votos a favor de la vacancia. Hoy día dejo Palacio de Gobierno. Hoy día me voy a mi domicilio. A pesar que
Hay innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales para impedir esta decisión. Directamente, y como Martín Vizcarra, no voy a tomar ninguna acción legal. No quiero que de ninguna manera se pueda entender que mi espíritu de servicio al pueblo haya sido tan solo una voluntad de ejercer el poder. Toda mi vida he actuado con transparencia y poniendo todo mi esfuerzo, mi capacidad y mi corazón al servicio del pueblo. Y todos ustedes lo saben. Y me lo han hecho sentir una vez más hoy, cuando estuve en la provincia de Huancayo, en la región Junín. Agradezco a todo el equipo que me ha acompañado y con los cuales hemos tomado siempre las mejores decisiones en beneficio del país. Quiero agradecer profundamente al pueblo peruano, a las autoridades regionales, a los alcaldes, a los jóvenes, a esa juventud, a los trabajadores, pequeños empresarios, al ciudadano de a pie, por acompañarme en este esfuerzo por conducir un proceso de transición, por emprender junto a nosotros la lucha frontal contra la corrupción, que ha sido y continuará siendo siempre nuestra bandera. Salgo de Palacio de Gobierno como entré hace 2 años, 8 meses, con la frente en alto. Y ya no afrontar, como lo he dicho desde un principio, las investigaciones que corresponden para demostrar en el marco de un debido proceso la falsedad de las acusaciones. Hoy, en el hemiciclo, ante la representación parlamentaria, hablé y puse mi máximo esfuerzo por 45 minutos para explicar a los 130 congresistas de qué cosa era lo mejor para el país. No me escucharon. Y si me escucharon, no me entendieron. El Perú y los peruanos requieren el esfuerzo de todos. Seguiremos trabajando para colaborar con el progreso y desarrollo de nuestro país. Lo dije el primer día y lo repito hoy. Cuando decidimos enfrentar el flagelo de la corrupción, tuvimos claro que asumíamos estos riesgos. Pero reafirmo ante el pueblo peruano que me voy con la conciencia tranquila y el deber cumplido. Esperemos que el Perú siempre vaya por la senda del bien. Esperemos que el futuro depare lo mejor para los peruanos. Y esperemos, ojalá, que pronto no nos enteremos de cuáles han sido los motivos de fondo para tomar las decisiones que se han traducido en votos hoy en el Congreso. Si son decisiones en favor de lo mejor para el Perú y todos los peruanos, o si son decisiones solamente pensando en intereses de carácter personal o de grupo.
Estoy seguro que muy pronto se sabrán los detalles de todo lo acontecido hoy en el Congreso de la República. Solamente tengo, por último, palabras de sincero agradecimiento a todos los peruanos y peruanas que han estado a mi lado y que han sido mi principal soporte en todo mi gobierno. Muchas gracias y siempre mi alma y mi corazón estará con ustedes. Gracias. Bueno, han sido las palabras del presidente Vizcarra, ya saliente, acaba de anunciar que deja hoy mismo Palacio de Gobierno y regresa a su domicilio. Bien, acabamos de escuchar las manifestaciones del ciudadano Martín Vizcarra, quien prontamente ha de ser puesto en manos de la justicia. Sin embargo, es un hombre que ha caído ahora y yo tengo el principio de no maltratar a quien está caído. Entonces basta señalar de que ha de ser, por supuesto, ya de una vez juzgado, ahora que no tiene la investidura presidencial como corresponde, que se dicte su impedimento de salida del país y se dé, si así lo consideran pertinente las autoridades del Ministerio Público, su detención preliminar o inclusive su prisión preventiva. Pero ya me están escribiendo y veo muchas manifestaciones de algo que siempre nos ha corroído a los peruanos, que es el odio. Entonces yo creo que no puede darse una circunstancia tan innoble. Me parece que pese a todo lo que se puede criticar a Vizcarra, ha tomado una decisión que tiene algún punto de hidalguía y así como se le critica también hay que reconocerlo. Entonces ya simplemente depende de las autoridades, de los titulares, ¿no? De los órganos jurisdiccionales, para que puedan efectuar el control y en su momento la sanción que corresponda. Pero no dejo de pensar, como un peruano patriota que soy, sin justificar, por supuesto, a Vizcarra, contra quien he escrito por lo menos 1000 páginas de repente todo el tiempo en su gestión,
de que muchas veces el Perú mismo se encarga de destruir a sus hijos. Le ha pasado a sus mejores hijos, entonces a un hijo cualquiera, imagínense cómo le puede ir. Entonces, el Perú es un país muy cruento. Ahora ya que se ha dado el desplazamiento y que mañana va a asumir la presidencia de la República Merino, es oportuno señalar que quizás el acto de hoy haya sido no solo el último y el único, el último y el primer acto de dignidad que ha tenido el actual Congreso, sino el último y primer acto de dignidad que ha tenido Acción Popular también en el país. Porque no se vaya a querer considerar ahora que Acción Popular, cada vez que hay un impasse gubernamental, aparece como para sacar a flote el país. No es cierto. No lo fue cuando estuvo Belaúnde en el poder, mucho menos lo fue cuando estuvo Paniagua en ese gobierno de transición que no llegó a ninguna parte, sino a una perpetuación de las mismas formas que habían prevalecido bajo el Fujimorato y que ya se habían hecho dueñas de toda la escena política. Como he señalado en reiteradas ocasiones, Paniagua fue un hombre que no se atrevió a suprimir la Constitución de 1993 en el único momento que era deseable hacerlo, y ahí están las consecuencias que vemos hasta ahora. Entonces me refería al hecho que Vizcarra ha dado sus manifestaciones, este mensaje de despedida, y reitero, hay que criticar cuando corresponde criticar, hay que señalar. Lo bueno, si que acaso lo tuvo, por lo menos un algo de irse ya y aceptar y no llevar al país a mayores enfrentamientos, es algo que se debe reconocer. Ahora hay que esperar, velar y, si es posible, exigir que las autoridades de los medios jurisdiccionales obren en contra del mismo ciudadano Vizcarra, de acuerdo a ley y donde debe ser. Pero tenemos que advertir que la presencia de Merino en la presidencia no se puede corresponder de ninguna forma con ningún escenario idóneo para el país. Entonces vamos a tener que seguir siendo muy críticos y observando con mucha cautela las decisiones que tomen, sobre todo esta posibilidad terrible de que se vaya a alterar el escenario electoral, porque francamente no tienen las cualidades para hacer que el país salga del atolladero en que está. Entonces sí, se vienen momentos muy difíciles y hay que tener entereza y carácter más que sensibilidad para afrontar todo esto que sucede. Entonces, mañana vamos a ver que Merino asuma la presidencia de la República, pero desde ya hay que señalar que eso no representa ningún triunfo para la democracia, ni mucho menos que Merino y por supuesto toda su cohorte estén llenos de buenos propósitos para nuestro país. Entonces, una vez más, quienes debemos encargarnos de velar por nuestros intereses somos los ciudadanos. No se puede dejar en manos de, por lo menos de los actuales políticos, todo este vasto escenario de responsabilidades. Por lo pronto, infórmense, indaguen en los medios, en internet, quizás en programas como este, que tienen visiones quizás más heterodoxas que la de los medios tradicionales de cómo son las cosas en realidad. Entonces, muy bien, Vizcarra, que ha dado un paso al costado. Se puede compadecer al hombre en ese instante sin dejar de exigir que la justicia obre sobre su persona con todas las exigencias que corresponden a los actos que presuntamente ha cometido, y que quede esto como un escarmiento a futuro de cómo deberán ser tratados quienes lleguen a tener un cargo de representatividad y francamente obren en contra del país. Digo esto y, sin embargo, retomo el hilo de un argumento previo a esta locución, que era de qué manera el Perú se vuelve un ente a veces tan descarnado también con sus propios hijos, con los propios ciudadanos, personas y personalidades y personajes que muchas veces se encargan de crear, ¿no? Por supuesto, los intereses y la gente que tiene alguna ambición por participar en el poder. Entonces yo me pregunto, ¿qué sería que llegase este muchacho Forsyth a la presidencia? Yo creo que en cuestión de 15 días también se le estaría vacando, pero bueno, eso no sería algo tan lamentable. Lo lamentable sería que la gente llegase a votar por un personaje como Forsyth, viendo todo el descalabro que se ve ahora. Tenemos políticos formados años
que nos han demostrado ser unos grandes corruptos, unos grandes pusilánimes y unos verdaderos delincuentes, pero es una situación que, excediendo el análisis racional, se vuelve muy triste para lo que representa nuestro país. Inclusive nos señala los riesgos también que conlleva hacer política en el país. ¿No es cierto? Un presidente suicida, un presidente ahora destituido, trágico, todos caídos. Mañana va a asumir la presidencia de la República un hombre que ciertamente tampoco tiene ninguna condición para tener tan alta magistratura. O sea, como les decía, ha sido un instante y ese instante se ha terminado ahora con las declaraciones de Vizcarra y otra vez empezamos desde el fondo del abismo a ver cómo salimos de acá. Antes de que se diesen las declaraciones del ciudadano Martín Vizcarra, iba a comentar el tema de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Yo digo, hay mucha gente que no comprende ni siquiera la realidad peruana y quieren participar como grandes ensayistas acerca de lo que fue en los Estados Unidos. Dos cosas, bueno, todavía tengo algo de tiempo antes de acabar el programa. Primero, ¿de qué manera se va a alterar el bienestar del país respecto de quien esté en la presidencia de los Estados Unidos? Prácticamente no hay nada que hacer, porque ya tenemos los tratados, digamos, comerciales que correspondían. Ciertamente Trump había tenido una visión interiorista, ¿no? Se había un poco replegado de tener una gran participación internacional, y eso a contracorriente de todos los críticos de Trump, y yo soy muy crítico de Trump, pero bueno, hay cosas también que habría que reconocerle, no ha tenido una participación activa de modo bélico como el resto de los presidentes de los Estados Unidos, que están acostumbrados a participar como los grandes matones del mundo, en cuanto país se les antoja, y realizan atropello y medio a los derechos humanos, realizan crímenes de guerra, y sin embargo, como el mundo anda enajenado, le concede pues los grandes merecimientos y premios, como a Barack Obama, que se le dio al hombre el premio Nobel de la Paz, y los 8 años que estuvo en el poder estuvo en guerra, ¿no? Entonces los Estados Unidos es un país muy complicado, y lo que representa para el mundo quizás se ha desvanecido ya hace mucho tiempo. Sin embargo, el gobierno de Trump ha ahuyado o nos ha desnudado, también nos ha mostrado cómo, pese a tantos años y siglos de una permanente lucha en pos de una democracia interna, por lo menos, porque fuera de los Estados Unidos son un infierno para todo el que se le cruza, ¿no? Pero por lo menos han buscado que dentro de los Estados Unidos hay una democracia. Se ven quebradas esas posibilidades. O sea, es muy difícil hacer que la democracia se instale en cualquier país del mundo, ¿no? Inclusive a Francia, sea Inglaterra, lo que sea. O sea, es un modelo que parece un poco reñido con la sociedad y habría que empezar a indagar más profundamente en ello. Sin embargo, como lo han señalado muchos otros pensadores en el curso de la historia, es el menos malo de los sistemas de gobierno, pero qué difícil que llevarlo a cabo y que tenga sus efectos sobre toda la población. Los Estados Unidos estamos viendo las crisis tan graves que se dan porque la gente no llega a tener un entendimiento y sobre todo porque no se acaban de ver como iguales. Cuando ese gran hombre que fue Abraham Lincoln, el primer presidente, digamos, que pertenecía al Partido Republicano, llegó a triunfar en la guerra de secesión, tuvo un plan de reconstrucción nacional muy importante. ¿Cómo se acabó con Lincoln? Un balazo, ¿no? John Wilkes Booth le metió unos balazos cuando estaba asistiendo a una presentación de teatro, luego asume el general Ulysses S. Grant, y lamentablemente Ulysses S. Grant, como militar que era, no tuvo tantas condiciones para hacer prevalecer la idea de paz y de reconstrucción, el legado que había dejado Lincoln. Y aquí viene el comentario que vi hace muy poco en un documental acerca del sucesor de Grant, que fue el presidente Rutherford B. Hayes. Sucede que este tema de los colegios electorales en los Estados Unidos todo el tiempo han sido un pandemonio, porque no necesariamente se condicen los votos de la ciudadanía con lo que acaban representando los delegados. Muy bien, la hago corta. Cuando Rutherford B. Hayes es elegido presidente, se estaba dando una disputa de varios días entre los delegados para ver a cuál de los candidatos en pugna se le iba a dar la presidencia. Los demócratas, que en ese periodo de la historia eran proesclavistas,
acordaron con los delegados de Rutherford B. Hayes a darle la presidencia siempre y cuando retirase a las tropas del ejército de la Unión de las poblaciones del sur, dando por finiquitado el proceso de reconstrucción, porque las tropas de alguna forma se hacían cargo de velar que los derechos recién adquiridos por los negros, por los afroamericanos, como dicen los snobs, se hagan valer. ¿Qué significó eso? El oprobio para los Estados Unidos, porque pasaron más de 100 años hasta que se dieron todas las luchas que todos hemos visto y conocido por las películas y todas las referencias de los derechos civiles en los años 60, ¿no? Y con más peculiaridades, por supuesto, porque Kennedy, que era el hombre que luchaba por los derechos civiles y que fue asesinado también por ello, sin embargo tuvo una participación bélica tan importante que hubo un momento en que se puso en peligro al mundo entero con la famosa crisis de los misiles que pudo haberse desatado, ¿no? En los años 60. Entonces los Estados Unidos están llenos de contradicciones y de paradojas, pero una cosa muy ridícula que habría que cuestionar, que mucha gente acabó pensando que Joe Biden es de izquierda o que Joe Biden es una alternativa muy diferente a la de Trump. La verdad que todos están con el capitalismo y en buena hora que sea así, porque el socialismo no conduce a ninguna parte que sea benéfica para la gente. Las peculiaridades que, digamos, los pueden diferenciar son en atención a temas de impuestos, a temas de política internacional, pero el punto claro es que en los Estados Unidos, digamos, se han vuelto un país tan importante a nivel mundial porque no se han dado mayores controversias acerca de qué medio corresponde a un mejor desarrollo de la sociedad. Por eso a mí me apena que a estas alturas de la vida haya gente que todavía está muy preocupada por instaurar el socialismo en algún país, ¿no? Como lo que se ha visto ahora con la juramentación del presidente Arce en Bolivia, a la que se han congregado, digamos, todos los políticos de izquierda del mundo, y que francamente son una desgracia. Entonces, incidiendo en una generalización que puede ser arbitraria, la derecha y la izquierda, así planteadas y con objetivos obcecados y cerrados en sí mismos, son francamente una tragedia para los países que los asumen de una manera plena. La política debe cifrarse en el equilibrio y en el buen gobierno, en la muñeca y en el instinto y también en el sentido y el conocimiento racional de qué cosas pueden convenir a una sociedad determinada, teniendo en cuenta sus posibilidades, sus tradiciones y también un trabajo de planificación que así nomás nadie lo está, digamos, comentando. Dos advertencias antes de finalizar el programa. Ya una vez que se instaure mañana Merino en Palacio de Gobierno, se va a volver a tomar, digamos, una preponderancia a el proceso electoral. Entonces aquí están comentando cualquier cosa, pero vemos que la violencia crece cada día más en el Perú y no hay propuestas ni planes por cuenta de las personas que están tratando de participar en políticas de cómo resolver este problema. Eso es algo que habría que atender y hay ejemplos en el mundo que han resultado positivos, pero hay que tener la mano firme y la pericia social para poder establecer un buen escenario de relaciones públicas, sobre todo con los medios jurisdiccionales, ¿no? La policía, la fiscalía y, cómo no, el Poder Judicial, que no se han terminado de regenerar, ni mucho menos de reformar. Entonces, con estas advertencias acerca del futuro inmediato del país, me despido hasta el jueves en Libertad Bajo Palabra. Ya retomaremos algo más de crítica cultural el jueves, salvo que pase algún hecatombe que merezca que nos dediquemos todo el programa a la política. Buenas noches, ha sido todo por hoy.